La brisa nocturna soplaba suavemente, mientras Sofía Rivera caminaba por las calles silenciosas de su barrio en Los Ángeles. Las luces amarillentas de los faroles proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento agrietado. A su lado, Javier, su amigo de infancia, reía despreocupadamente mientras hablaban de las trivialidades del día. Sofía intentaba concentrarse en la conversación, pero su mente vagaba entre las dos realidades que la definían: el barrio latino donde había crecido y la escuela de élite donde se sentía como una extranjera. En ese momento, el mundo parecía estar en calma, pero ella no podía sacudirse esa sensación de inquietud que se había asentado en su pecho. Javier, con su habitual optimismo, no compartía los mismos temores que Sofía. A pesar de los problemas que habían asolado su vecindario en los últimos meses, siempre encontraba una razón para sonreír. Sofía admiraba esa cualidad en él, aunque en el fondo sabía que la situación en su barrio era mucho más tensa de lo que Javier quería admitir. Las sirenas de la policía que resonaban a lo lejos eran un recordatorio constante de la frágil paz en la que vivían. Sin embargo, esa noche todo parecía estar en orden, o al menos eso pensaban. La conversación de Sofía y Javier se vio interrumpida abruptamente por el sonido de una patrulla acercándose. Las luces rojas y azules se reflejaron en las paredes de las casas a su alrededor, y de repente el ambiente cambió. El coche de policía frenó bruscamente junto a ellos y dos oficiales salieron de inmediato, sus expresiones tensas. ¿A dónde van a estas horas?, preguntó uno de los policías con una voz dura. Sofía sintió su corazón acelerarse, mientras Javier, tratando de mantener la calma, respondió con naturalidad que estaban volviendo a casa. No habían hecho nada malo, pero el aire se llenaba de una tensión palpable. «Muéstrenme sus identificaciones», ordenó el otro oficial, sin molestarse en disimular el desdén en su tono. Javier, sin perder la calma, sacó su billetera para cumplir con la orden. Sofía sintió cómo su respiración se volvía más superficial. La tensión en el ambiente era asfixiante. Ella sabía que en ese tipo de situaciones cualquier movimiento podía ser malinterpretado. Las manos de Javier temblaban ligeramente mientras buscaba su identificación, y en ese momento todo cambió. Uno de los policías, visiblemente alterado, se acercó rápidamente a Javier, empujándolo contra la pared de un edificio cercano. «¡No estoy haciendo nada!», gritó Javier con el miedo comenzando a apoderarse de su voz. El otro oficial, con la mano en su arma, parecía buscar una excusa para intervenir. Sofía quería intervenir, decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo podía mirar, paralizada por el miedo, mientras Javier luchaba por mantenerse en pie bajo la presión del oficial. Todo sucedió en un instante, pero para Sofía, cada segundo se alargaba como una eternidad. El oficial sacó su arma y antes de que pudiera detenerse, apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó por toda la calle. El cuerpo de Javier cayó al suelo, inmóvil, mientras un charco de sangre comenzaba a formarse bajo él. Sofía gritó, pero su voz fue rápidamente sofocada por el pánico. Los policías, sin mostrar remordimiento, miraron la escena con frialdad. «Estaba armado», murmuró uno de ellos, aunque Sofía sabía que no era verdad. Javier no había hecho nada. No había tenido tiempo de reaccionar. La injusticia de lo que acababa de suceder la golpeó como una ola, pero el miedo la mantenía congelada en el lugar. El eco del disparo aún resonaba en los oídos de Sofía mientras se inclinaba sobre el cuerpo de Javier, intentando contener las lágrimas. Los oficiales no se movían, no ofrecían ayuda. El silencio que siguió al disparo era ensordecedor. Una ausencia de sonido que parecía gritar la verdad que nadie quería escuchar. Habían matado a Javier sin razón alguna. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Había visto la vida de su amigo apagarse en cuestión de segundos y no podía hacer nada al respecto. Unas luces parpadeantes a lo lejos indicaban la llegada de más patrullas.
El barrio, que había estado en silencio minutos antes, comenzaba a despertar con murmullos de curiosidad y miedo. Los vecinos salían lentamente de sus casas, mirando desde las sombras, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Todos sabían lo que significaba enfrentarse a la policía en su vecindario. El miedo estaba arraigado profundamente, y esa noche, una vez más, ese miedo se justificaba. Mientras las ambulancias llegaban, Sofía se levantó, con las piernas temblorosas, y comenzó a retroceder lentamente, alejándose del cuerpo de Javier. La sensación de irrealidad la invadía por completo. Todo lo que había vivido en los últimos minutos parecía parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Sabía que su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre en ese instante, pero en ese momento, lo único que podía hacer era huir. Huir del horror de lo que acababa de presenciar, huir del peso de la muerte de Javier, huir del miedo que ahora controlaba cada uno de sus movimientos. Mientras se alejaba, una parte de ella sabía que el silencio no duraría mucho. El silencio envolvía el cuarto de Sofía como una manta pesada, asfixiante. Habían pasado 2 días desde la muerte de Javier, pero para ella, todo parecía un borrón borroso de horas interminables. No podía dejar de revivir el momento una y otra vez. El disparo, el cuerpo de Javier cayendo, la sangre extendiéndose bajo él. La imagen estaba grabada en su mente, cada detalle nítido como un golpe constante. Su madre entraba y salía de la habitación preocupada, susurrando algo que Sofía no podía registrar completamente. Solo quería silencio. Pero incluso en ese vacío, los recuerdos la perseguían. En el barrio el murmullo había crecido. Todos hablaban del asesinato, de cómo un joven inocente había sido abatido sin motivo alguno. Sin embargo, la versión de la policía y los medios era diferente. La televisión repetía las mismas frases insidiosas. Javier estaba armado, posible relación con actividades ilícitas. Sofía quería gritar cada vez que escuchaba esas mentiras. Sabía la verdad, lo había visto todo, pero no podía reunir el valor para decirlo. Cada vez que consideraba hablar, sentía el miedo apretando su pecho, recordándole lo que podía pasarle si se atrevía a desafiar a las autoridades. Su padre, Luis, había pasado los últimos días hablando con los vecinos, organizando reuniones para protestar. Cada vez que volvía a casa, sus palabras eran una mezcla de furia y dolor. «No podemos quedarnos callados, Sofía», le decía con voz firme, pero siempre con una suavidad cuando la miraba. Sabía que ella estaba traumatizada por lo que había presenciado, y aunque quería que ella hablara, no la presionaba. Sabía que el silencio de Sofía era tanto un refugio como una prisión. La pregunta era cuánto tiempo más podría soportar encerrarse en él. En la escuela, las cosas no eran mejores. Sofía se sentía atrapada entre 2 mundos completamente opuestos. Mientras en su barrio lloraban y exigían justicia por Javier, en la escuela los rumores y los chismes sobre su muerte se esparcían como fuego. Sus compañeros la miraban con ojos curiosos, como si esperaran que ella ofreciera algún tipo de explicación. «Escuché que Javier estaba metido en cosas malas», le había dicho una chica en el pasillo, sin saber el dolor que esas palabras le provocaban a Sofía. Su novio, Ryan, había tratado de consolarla, pero incluso él no podía entender completamente lo que significaba haber crecido en un mundo donde la policía no era una fuente de seguridad, sino de miedo. Las noches eran lo peor. En la oscuridad, los recuerdos se volvían más intensos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier antes del disparo, y luego la oscuridad. A veces se despertaba con el corazón latiendo frenéticamente, convencida de que aún estaba allí, de pie en esa calle vacía, viendo a su amigo morir. En esos momentos quería correr. Quería salir de su casa, del barrio, de la escuela, de todo lo que la ataba a esa tragedia, pero no podía moverse. Estaba atrapada en su propio miedo, incapaz de avanzar o retroceder.
Sus padres discutían en voz baja en la sala de estar, pensando que Sofía no podía escuchar. Su madre, Clara, estaba aterrorizada por lo que podría pasar si Sofía decidía hablar. «Nos pondrá a todos en peligro», decía con lágrimas en los ojos. «¿Sabes lo que pasa cuando te enfrentas a la policía aquí? No podemos arriesgarnos». Luis, por otro lado, no podía soportar la idea de quedarse en silencio. Para él el silencio era complicidad. Si no hablamos, ellos ganan. Y si ellos ganan, Javier habrá muerto por nada, respondía con voz firme. Sofía escuchaba esos intercambios, sintiendo que una parte de ella entendía ambos puntos de vista. El miedo de su madre era tangible, real. Sabía que la policía no dudaría en hacer lo necesario para proteger su versión de los hechos. Pero también sentía la rabia de su padre. Javier era su amigo, su hermano en muchos sentidos. Dejar que su muerte fuera distorsionada por mentiras le parecía una traición. Y, sin embargo, cada vez que intentaba imaginarse hablando en público, exponiendo la verdad, su cuerpo se paralizaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, el insomnio la venció una vez más. Se levantó y caminó por el pequeño apartamento, sus pasos resonando suavemente en el suelo de madera. La ciudad estaba en silencio, pero ella sabía que ese silencio era una ilusión. Afuera, en las calles, la tensión seguía aumentando. Las sirenas rompían la tranquilidad cada pocas horas, recordándole que la violencia siempre estaba al acecho. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, vacía bajo la luz de los faroles. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada, pero no se reconocía. El teléfono de Sofía vibró en la mesita de noche, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Ryan, preguntando cómo se sentía. «¿Cómo estás?», decía la pantalla. Sofía no sabía qué responder. ¿Cómo se suponía que se sintiera después de ver a su mejor amigo morir de una manera tan brutal? «No lo sé», tecleó con dedos temblorosos. Apagó el teléfono antes de que pudiera responder. Ryan, aunque lo amaba, no podía entender el dolor que ella llevaba dentro. Era un dolor que solo alguien que hubiera crecido en su barrio podía comprender. Un dolor que venía del miedo constante, de saber que tu vida podía cambiar en un instante. Finalmente, Sofía se sentó en la cama, mirando la oscuridad a su alrededor. Sabía que no podía seguir así para siempre. El silencio la estaba destrozando por dentro, pero romperlo significaba arriesgarlo todo. Con cada día que pasaba, sentía que la decisión se acercaba, y aunque aún no estaba lista para enfrentarla, sabía que eventualmente tendría que elegir el silencio o la verdad. Y esa elección cambiaría su vida para siempre. El sol apenas se asomaba cuando Sofía despertó de un sueño agitado. La claridad de la mañana no hacía nada para disipar la niebla de miedo y confusión que la rodeaba desde el asesinato de Javier. Se preparó para ir a la escuela en silencio, con movimientos lentos y mecánicos, como si estuviera operando en automático. Sus padres también estaban más callados de lo habitual. Luis la observaba con una mezcla de preocupación y expectativa, mientras Clara evitaba hablar del tema, como si ignorar lo sucedido pudiera proteger a la familia del peligro que se cernía sobre ellos. El trayecto hacia la escuela fue incómodo. Los ruidos del tráfico y la rutina de la ciudad parecían una disonancia con el caos interno que Sofía sentía. Al llegar al campus, la diferencia entre su barrio y la escuela era aún más marcada. Los estudiantes la saludaban con una normalidad que le resultaba alienante, como si el mundo no se hubiera detenido 2 días atrás. Nadie sabía lo que ella había vivido. Nadie entendía lo que significaba presenciar la muerte de alguien a manos de la policía. Y si lo sabían, no les importaba. Su mundo seguía girando. Al entrar en clase, sintió las miradas sobre ella. Un par de compañeros susurraban a sus espaldas. «He oído que el chico que murió estaba en líos», dijo uno de ellos, con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo en el estómago.
Quería gritarles que estaban equivocados, que Javier no era nada de lo que los medios decían, pero el miedo aún la retenía. Se limitó a bajar la cabeza, conteniendo las lágrimas. Sabía que si mostraba debilidad, los comentarios no harían más que aumentar. Ryan la encontró en el almuerzo, su cara reflejando una preocupación genuina. Se sentaron en una mesa apartada, donde él trató de hablar con ella, de comprender lo que estaba pasando por su mente. «Sofía, no tienes que enfrentarlo sola», dijo, tocando suavemente su mano. Pero el consuelo de Ryan solo aumentaba su frustración. Aunque él intentaba ser comprensivo, no podía entender el peso que cargaba sobre sus hombros. «No lo entiendes, Ryan». «Nunca lo harás», murmuró Sofía, apartando su mano. La desconexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca, como si un muro invisible los separara. Durante la tarde, mientras intentaba concentrarse en clase, la mente de Sofía seguía regresando a Javier. Los recuerdos de su infancia juntos llenaban su cabeza. Él siempre había sido su protector, el que la defendía cuando los demás niños se burlaban de ella por su acento o por su ropa. Ahora, ella se sentía incapaz de protegerlo, de limpiar su nombre. Las palabras de la prensa, las insinuaciones maliciosas, la llenaban de rabia, pero al mismo tiempo se sentía culpable por no haber hecho nada todavía. ¿Qué clase de amiga era si no podía alzar la voz por él? Esa tarde, al llegar a casa, su padre estaba más agitado que de costumbre. Había convocado a una reunión en el centro comunitario para hablar de lo sucedido. «Tenemos que hacer algo», insistía Luis, su voz cargada de determinación. Sofía lo escuchaba en silencio, sintiendo una presión creciente en su pecho. Sabía que su padre esperaba que ella hablara, que contara lo que vio, pero cada vez que lo pensaba, el miedo la paralizaba. Las advertencias de su madre resonaban en su mente, recordándole que enfrentarse a la policía podría ponerlos a todos en peligro. Esa noche, Sofía decidió acompañar a su padre a la reunión. El centro comunitario estaba lleno de vecinos, todos con el mismo semblante de enojo y frustración. Algunos llevaban carteles con el nombre de Javier, exigiendo justicia. Mientras se sentaba en una esquina, observando cómo su padre tomaba el micrófono, sintió una mezcla de orgullo y temor. Luis hablaba con pasión sobre la necesidad de actuar, de no dejar que la muerte de Javier se convirtiera en otra estadística más. Pero Sofía solo podía pensar en lo que sucedería si decidía unirse a esa lucha. Cuando su padre terminó de hablar, varios miembros de la comunidad comenzaron a discutir estrategias para organizar una protesta pacífica. Cada palabra que decían hacía que el peso en el pecho de Sofía aumentara. Sabía que todos contaban con ella, que su testimonio podría marcar la diferencia. Pero el miedo seguía ahí, latente, controlando cada uno de sus pensamientos. Al final de la reunión, mientras todos se dispersaban, una mujer se acercó a ella. «Eres la clave para que se haga justicia», le dijo suavemente. Sofía solo pudo asentir, sintiendo que el peso de la expectativa era más de lo que podía soportar. De vuelta en casa, su madre la esperaba con una expresión seria. «¿Qué piensas hacer?», le preguntó en voz baja, sin mirarla directamente a los ojos. Sofía no tenía una respuesta. Sabía que hablar podría poner a su familia en el centro de la atención, y no estaba segura de si estaba lista para enfrentar esa realidad. «No lo sé, mamá», respondió finalmente, con un susurro apenas audible. Clara asintió lentamente, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. Sofía entendió en ese momento que, sin importar lo que decidiera, alguien saldría herido. Esa noche, cuando Sofía se acostó en su cama, el peso de la culpa la mantenía despierta. No solo la culpa por no haber hablado aún, sino también por el hecho de que cada día que pasaba sin hacer nada, la memoria de Javier era manchada un poco más. Sabía que su silencio estaba permitiendo que las mentiras prevalecieran, pero no podía evitarlo. El miedo era demasiado fuerte, y cada vez que intentaba enfrentarlo, sentía que se ahogaba en su propia indecisión.
Mientras observaba las sombras en el techo de su habitación, una resolución comenzó a formarse lentamente en su mente. No podía seguir huyendo de lo que había visto, no si quería vivir consigo misma, pero hablar significaba exponerse y no estaba segura de estar lista para asumir ese riesgo. Lo único que sabía con certeza era que, eventualmente, tendría que tomar una decisión, y cuando llegara ese momento, el destino de su vida y el de su comunidad cambiarían para siempre. Al día siguiente, Sofía se despertó sintiendo el peso de sus decisiones no tomadas. Las palabras de su padre en la reunión aún resonaban en su mente, mezcladas con la mirada preocupada de su madre. A lo largo de su vida, siempre había estado dividida entre su mundo en el barrio y el de la escuela, pero nunca antes había sentido una presión tan intensa de ambos lados. Mientras se preparaba para ir a clase, supo que algo dentro de ella debía cambiar. Ya no podía seguir ignorando la realidad de lo que había presenciado. Javier no merecía ser recordado como una estadística o un criminal, y ella tenía el poder de cambiar eso. En la escuela, el ambiente era diferente. Las conversaciones sobre la muerte de Javier habían disminuido, pero el tema no había desaparecido del todo. Sofía notaba las miradas furtivas que sus compañeros le dirigían, como si esperaran que ella rompiera su silencio y hablara. Pero no era a ellos a quienes necesitaba enfrentarse, sino a sí misma. El sentimiento de culpa y responsabilidad que había estado creciendo dentro de ella ya no podía ser ignorado. Esa mañana tomó una decisión. Asistiría a la reunión comunitaria con su padre esa misma tarde, y aunque no sabía si estaba lista para hablar, al menos escucharía lo que tenían que decir. Cuando Sofía llegó al centro comunitario después de clases, el ambiente estaba cargado de energía y enojo. Las sillas estaban dispuestas en un semicírculo, y varias caras conocidas del barrio ya ocupaban sus lugares, algunas con expresiones graves, otras claramente ansiosas por actuar. Su padre estaba al frente hablando en voz baja con otros líderes de la comunidad. Cuando la vio entrar, le sonrió levemente, pero no dijo nada. Sabía que no podía presionarla, que esta era una decisión que Sofía tendría que tomar por sí sola. La reunión comenzó con las palabras de Luis. Habló sobre la urgencia de hacer algo, de organizarse y exigir justicia por Javier. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ellos distorsionan la verdad, dijo con voz firme. Si no hablamos ahora, seguirán creyendo que pueden pisotearnos sin consecuencias. Las palabras de su padre encendieron algo dentro de Sofía. Sabía que él tenía razón, que el silencio no era una opción si querían cambiar las cosas. Pero el miedo seguía allí, como una sombra que la seguía a cada paso. A medida que otros miembros de la comunidad tomaban la palabra, la discusión comenzó a centrarse en la organización de una protesta pacífica. Varios sugerían marchar hasta la comisaría, mientras otros proponían un plantón frente al ayuntamiento. La idea de una protesta resonaba con fuerza, pero también traía consigo el miedo a las represalias. ¿Qué pasará si la policía interviene?, preguntó un hombre mayor desde la última fila. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer. Hubo un murmullo de asentimiento en la sala, pero la indignación era más fuerte que el miedo. Sofía escuchaba en silencio, sus emociones en conflicto. Sabía que de alguna manera todos esperaban que ella hablara. Ella había estado allí, había visto lo que realmente había sucedido, pero aún no encontraba el valor para levantar la mano y tomar la palabra. En su lugar, miraba a su alrededor, viendo el dolor en los rostros de sus vecinos, su comunidad. Javier no era solo un amigo, era parte de la vida de todos ellos, y su muerte había dejado una herida profunda. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ella, se trataba de todos los que habían perdido algo esa noche. En medio de la reunión, una mujer se levantó y tomó el micrófono. «Sofía, sabemos que viste lo que le hicieron a Javier», dijo con una voz suave pero decidida. «Tu testimonio podría marcar la diferencia. Podría ser la clave para que su muerte no quede impune». Todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella.
El peso de las expectativas cayó sobre Sofía como una avalancha. Sabía que todos esperaban que hablara, pero el miedo la mantenía en su lugar. No podía moverse, no podía abrir la boca. Sentía que si lo hacía, su vida y la de su familia cambiarían para siempre. Luis, desde el frente, la observaba en silencio, sin presionarla, pero con una mirada que transmitía todo el orgullo que sentía por ella, independientemente de su decisión. Sofía sintió una oleada de emociones. Miedo, sí, pero también indignación, dolor y, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de coraje. Respiró hondo, pero antes de que pudiera tomar una decisión, alguien más comenzó a hablar, aliviando momentáneamente la presión. Pero Sofía sabía que esa oportunidad de hablar no desaparecería, que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Después de la reunión, varias personas se acercaron a Sofía para agradecerle por estar allí. Aunque no había dicho nada, su presencia parecía haberles dado esperanza. «Es bueno que estés con nosotros», le dijo un hombre mientras apretaba su mano. Cada gesto de apoyo le recordaba que su voz importaba, que lo que había visto no podía ser ignorado. Mientras caminaba de regreso a casa con su padre, Luis no dijo nada, pero al llegar a la puerta de su apartamento, se volvió hacia ella y con una sonrisa cansada dijo: «Sea lo que decidas, siempre estaré orgulloso de ti». Esa noche, mientras Sofía se acostaba, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Aún no sabía qué haría, pero entendía que el silencio no era una opción para siempre. El rostro de Javier seguía apareciendo en su mente, su risa, su alegría de vivir. No podía dejar que su muerte fuera en vano, pero al mismo tiempo sabía que romper el silencio significaba exponerse a riesgos que no podía controlar. Mientras cerraba los ojos, una pregunta la atormentaba. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Los días que siguieron a la reunión fueron una tormenta emocional para Sofía. Por fuera, seguía la rutina de siempre. Asistía a la escuela, hacía su tarea, intentaba mantener las apariencias. Pero por dentro, el conflicto la consumía. Cada día que pasaba sin hablar, el peso de la culpa crecía más. No era solo por Javier, era también por su familia, por su comunidad. Sentía que el silencio la estaba ahogando, pero romperlo parecía más aterrador que seguir callada. Mientras tanto, las noticias sobre el caso de Javier seguían apareciendo en la televisión, deformando la realidad, repitiendo las mismas mentiras que la hacían estremecer. Una tarde, mientras volvía a casa desde la escuela, notó algo diferente en el ambiente. Las patrullas de policía eran más frecuentes y las miradas de los oficiales más largas e intimidantes. Sabía que la presión estaba aumentando, que la policía intentaba controlar la narrativa antes de que la comunidad pudiera alzar la voz. Cuando llegó a su casa, encontró a su madre esperando en la cocina, su rostro tenso. Clara había recibido una llamada de un vecino, advirtiendo que las autoridades estaban haciendo preguntas. «Nos están vigilando, Sofía», le dijo con voz temblorosa. «Quieren asegurarse de que nadie hable». El miedo en los ojos de su madre le dio un vuelco al estómago. Sabía que Clara tenía razón en temer las repercusiones. La policía no quería testigos, no quería que la verdad saliera a la luz. Ese mismo día, su padre había vuelto del trabajo más temprano de lo usual. Luis se había enfrentado a miradas hostiles de los oficiales que rondaban la tienda donde trabajaba. «Saben que estamos organizándonos», le dijo a Sofía, «y quieren asustarnos, pero no podemos dejarnos intimidar». Su padre siempre había sido valiente, el primero en levantar la voz cuando algo estaba mal, pero ahora incluso él parecía preocupado. Esa noche, la conversación en la mesa fue tensa. Luis insistía en que la comunidad necesitaba unirse más que nunca, pero Clara seguía temerosa de lo que podría suceder si Sofía decidía hablar. «No puedes poner en riesgo tu vida, ni la nuestra», le suplicó Clara, su voz apenas contenida por la ansiedad. Sofía,
Atrapada entre las dos perspectivas de sus padres, sintió que el peso de la decisión la estaba aplastando. Sabía que su testimonio podría ser la clave para cambiarlo todo, pero al mismo tiempo no podía ignorar el riesgo que eso implicaba para su familia. Mientras las discusiones continuaban, Sofía se retiró a su cuarto, buscando desesperadamente un momento de paz. Se sentó en la cama, mirando su reflejo en el espejo, preguntándose qué debía hacer. ¿Era realmente capaz de soportar las consecuencias de hablar? No solo estaba arriesgando su vida, sino también la de su familia, pero cada vez que pensaba en Javier, en su sonrisa, en cómo su vida había sido arrebatada de forma tan cruel e injusta, sentía que quedarse en silencio era una traición a su memoria, y ese pensamiento le dolía más que cualquier amenaza que pudiera recibir. A la mañana siguiente, cuando llegó a la escuela, notó algo diferente en el comportamiento de Ryan. Estaba más distante, como si algo lo preocupara. Durante el almuerzo, finalmente rompió el silencio. «Escuché que las cosas en tu barrio están mal», dijo con voz cautelosa. «Mis padres están preocupados. No quieren que te metas en problemas». Sofía sintió una punzada de frustración. ¿Cómo podía explicarle que esto no era solo un problema? Esto era su vida, su comunidad, su realidad. Pero cada vez que intentaba hablar con Ryan sobre el racismo, la brutalidad policial o el miedo constante, él simplemente no lo entendía. Venía de un mundo tan diferente y aunque la amaba, no podía ver las cosas desde su perspectiva. «Esto no es solo un problema, Ryan», dijo, tratando de mantener la calma. «Es la vida de mi amigo y la mía». Pero él la miraba con una mezcla de confusión y preocupación. «Sofía, solo quiero que estés a salvo», replicó, pero ella ya sabía lo que realmente significaba. Quería que ella se mantuviera fuera de todo esto, que no se involucrara. Pero esa ya no era una opción para Sofía. Sabía que, aunque el miedo la mantenía paralizada, no podía ignorar lo que había pasado. Tenía que hacer algo. Esa tarde, al volver a casa, Sofía encontró a su padre hablando con varios miembros de la comunidad en la sala de estar. Estaban discutiendo los planes para la próxima protesta, que se celebraría en pocos días. «Será pacífica, pero debemos estar preparados para cualquier cosa», decía Luis. «La policía ya está mostrando su fuerza, pero no podemos retroceder ahora». Sofía se sentó en silencio, escuchando la conversación. Sentía que el momento de decidir estaba más cerca. Sabía que su testimonio sería clave en la protesta, pero también entendía que eso la pondría en el centro del conflicto. A medida que la noche avanzaba, las palabras de su padre seguían resonando en su mente. «No podemos retroceder ahora». Sabía que tenía razón, que si no hablaban ahora, Javier sería olvidado y su muerte sería vista como justificada. Pero también sabía que, al hablar, se estaba exponiendo a un peligro real. Las amenazas veladas de la policía, el miedo de su madre, la indiferencia de Ryan, todo se acumulaba sobre ella, formando una barrera de incertidumbre y terror. Cuando se acostó esa noche, no pudo dormir. Las imágenes de Javier seguían atormentándola, cada vez más vivas en su mente. Recordaba su risa, su amistad y lo injusto que había sido su destino. Finalmente se dio cuenta de algo. No importaba cuán asustada estuviera, no podía seguir viviendo con la culpa de su silencio. Ya no era solo sobre el miedo a las consecuencias, era sobre su propia dignidad, sobre lo que significaba ser fiel a sí misma y a la memoria de su amigo. Al amanecer, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas de su habitación, Sofía tomó una decisión. Hablaría. Sabía que no sería fácil, que las repercusiones serían grandes, pero ya no podía seguir callada. Tenía que enfrentar su miedo, no solo por Javier, sino por ella misma y por todos los que habían sido silenciados antes. El amanecer trajo consigo una sensación de resolución para Sofía. Mientras el sol despuntaba en el horizonte, ella sabía que el momento había llegado. Ya no podía permitir que el miedo la mantuviera en silencio.
Durante días había estado viviendo en la sombra de su propia indecisión, pero ahora la verdad de lo que debía hacer era clara. Se levantó de la cama, su cuerpo más liviano, como si la carga que había estado soportando durante tanto tiempo comenzara a disiparse. Todavía sentía el miedo, pero ahora lo veía como algo que debía atravesar, no evitar. Sofía sabía que la primera persona a la que debía hablarle era a su padre. Luis había estado esperando este momento, pero nunca la había presionado, sabiendo que la decisión debía venir de ella. Esa mañana se sentaron juntos en la mesa de la cocina, el aroma del café llenando el aire. «Papá, quiero hablar en la protesta», dijo, su voz firme pero baja. Luis la miró durante unos segundos, como si quisiera asegurarse de que ella realmente estaba lista. Luego asintió lentamente, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. «Sofía, estoy orgulloso de ti, pero debes saber que esto no será fácil», le advirtió, colocando su mano sobre la de ella. «Hablar en público, decir la verdad, va a traer consecuencias, y debes estar preparada para enfrentarlas». Sofía asintió sabiendo que tenía razón, pero también sabía que esas consecuencias eran un precio que estaba dispuesta a pagar. No podía seguir viviendo con la culpa de no haber defendido a Javier. Su amigo no había tenido la oportunidad de luchar por su vida, pero ella sí podía luchar por su memoria. La conversación con su madre fue mucho más difícil. Clara, siempre protectora, reaccionó como Sofía esperaba, con miedo. «No puedes hacer esto, Sofía», dijo su voz temblorosa. «¿No ves lo que podría pasarte? No solo a ti, sino a todos nosotros. Si te enfrentas a ellos, no se quedarán de brazos cruzados». Las palabras de su madre resonaron con una verdad dolorosa. Sabía que al hablar se estaba poniendo a sí misma y a su familia en peligro, pero también sabía que quedarse en silencio era otra forma de traicionar a los que amaba. «Mamá, entiendo el riesgo», respondió, tratando de mantener la calma, «pero no puedo seguir así. Si no hablo, estaré permitiendo que ellos ganen. Y no puedo vivir con eso». Clara lloró, y ese fue el momento más difícil para Sofía. Ver el miedo en los ojos de su madre, el terror de perder a su hija, hizo que la duda se instalara de nuevo en su corazón. Pero esta vez, algo dentro de ella era más fuerte que el miedo. No se trataba solo de lo que pudiera pasarle a ella o a su familia, se trataba de la verdad, de la justicia para Javier y de la necesidad de que alguien dijera lo que realmente había sucedido esa noche. La protesta estaba a solo unos días y la presión en la comunidad crecía. La policía había aumentado su presencia en el barrio, patrullando las calles y observando a aquellos que participaban en las reuniones. Las tensiones eran palpables y todos sabían que cualquier cosa podía desencadenar un conflicto. A pesar de esto, la comunidad seguía organizándose. Carteles con el rostro de Javier llenaban las paredes del vecindario, mientras las redes sociales se encendían con mensajes de apoyo y convocatorias para la protesta. Sofía sentía la creciente expectativa sobre ella, pero en lugar de sentirse abrumada, por primera vez se sentía fortalecida por el apoyo de su gente. En la escuela, las cosas no eran muy diferentes. Sofía seguía lidiando con los rumores y las miradas curiosas de sus compañeros. Ryan, aunque seguía a su lado, no podía ocultar su preocupación. «No tienes que hacer esto», le dijo una tarde, mientras caminaban juntos por el patio de la escuela. «Sé que te importa, Javier, pero esto es peligroso, Sofía. No quiero que te pase nada malo». Sofía lo miró, con una tristeza suave en sus ojos. Sabía que Ryan intentaba protegerla, pero también sabía que su mundo era tan diferente del de ella, que no podía entender completamente lo que estaba en juego. «Ryan, esto no es solo sobre Javier, es sobre todos nosotros, sobre lo que significa vivir con miedo todos los días», dijo, su voz calmada pero decidida. «No puedes pedirme que me quede callada, porque eso sería negarme a mí misma». Ryan bajó la cabeza, sabiendo que no había nada que pudiera decir para cambiar su decisión.
Sabía que esto podría ser el final de su relación, pero Sofía ya no podía permitirse sacrificar sus convicciones por la tranquilidad de los demás. Los días previos a la protesta pasaron rápidamente. Sofía practicaba lo que diría una y otra vez en su mente, a veces en voz alta frente al espejo. No tenía la experiencia de su padre en hablar en público, pero sabía que no se trataba de perfección, sino de honestidad. La verdad era lo único que importaba, y cuando llegara el momento, sabía que las palabras fluirían de ella porque eran necesarias. Cada vez que pensaba en Javier, encontraba más fuerza para seguir adelante. La imagen de su amigo, su vida truncada, era el recordatorio constante de por qué debía hacer esto. Finalmente el día de la protesta llegó. El sol brillaba alto en el cielo mientras la comunidad se reunía en el Parque Central, donde habían instalado un escenario improvisado. Había más gente de la que Sofía esperaba, no solo del barrio, sino también de otras partes de la ciudad. El apoyo era abrumador. El aire estaba cargado de energía, una mezcla de rabia, tristeza y esperanza. Luis estaba allí, a su lado, dándole un último abrazo antes de que subiera al escenario. «Estoy contigo siempre», le susurró al oído. Cuando Sofía subió al escenario y vio la multitud frente a ella, por un momento sintió que el miedo volvía a apoderarse de su cuerpo. Pero entonces pensó en Javier, en su risa, en la injusticia que se había cometido, y algo dentro de ella se rompió, dejando paso a una fuerza que no sabía que tenía. Tomó el micrófono, su voz temblando al principio, pero luego se estabilizó. «Mi nombre es Sofía Rivera», comenzó, mirando directamente a la multitud. «Y estoy aquí para decir la verdad sobre lo que le hicieron a mi amigo». El micrófono en las manos de Sofía temblaba levemente, pero su voz comenzó a resonar con una firmeza que ni ella misma esperaba. Las primeras palabras eran vacilantes, como si todavía luchara por atravesar la barrera del miedo que la había retenido durante tanto tiempo. Pero mientras hablaba, una claridad empezó a apoderarse de ella. Mi amigo Javier no era un criminal, no estaba armado, no hizo nada para merecer morir esa noche. Y yo lo vi todo. Vi cómo lo asesinaron sin darle la oportunidad de defenderse. Las palabras salían de su boca con una fuerza creciente, y con cada una de ellas sentía que la culpa y el miedo que había cargado se desvanecían, reemplazados por una mezcla de dolor y determinación. La multitud frente a ella estaba en completo silencio, escuchando cada palabra con una atención reverente. Los rostros de las personas que conocía desde pequeña, las mismas personas que habían visto crecer a Javier, ahora la observaban con ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. Los aplausos comenzaron a resonar cuando Sofía hizo una pausa, no porque buscara reconocimiento, sino porque sentían su dolor, su lucha, como propia. Cada palabra que pronunciaba era un golpe contra las mentiras que habían envuelto la muerte de Javier, un intento por devolverle su humanidad. Luis, desde un costado del escenario, la observaba con el pecho henchido de orgullo. Sabía que este era el momento que había estado esperando, no solo como padre, sino como un hombre que había luchado toda su vida por la justicia. Ver a su hija encontrar su voz, enfrentar sus miedos y decir la verdad que tantos intentaban enterrar, era, para él, el mayor triunfo que podía imaginar. Pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar y que esto era solo el comienzo. Sofía continuó hablando, describiendo con detalle lo que había sucedido esa fatídica noche. Las luces de la patrulla, el empujón injustificado, el disparo que cambió todo. A medida que relataba los eventos, podía sentir la tensión en el aire aumentar. La indignación de la multitud crecía, pero también lo hacía la solidaridad. No era solo la historia de Javier lo que estaba en juego, era la historia de todos los que habían sido silenciados, de todas las vidas que habían sido destruidas por la violencia policial y la injusticia sistémica. A medida que su relato llegaba a su fin, Sofía respiró hondo. Sabía que, aunque había dicho todo lo que tenía en su corazón,
Las repercusiones de su testimonio no terminarían con su discurso. «No podemos quedarnos callados», dijo, mirando a cada persona en la multitud. «No podemos permitir que sigan matando a nuestros amigos, a nuestros hijos, sin que nadie haga nada. Hoy estoy aquí por Javier, pero mañana puede ser por cualquiera de nosotros. Y no lo podemos permitir». El aplauso fue ensordecedor. La multitud rompió el silencio con gritos de apoyo, levantando pancartas que decían «Justicia para Javier» y «Basta de brutalidad policial». La energía que se generaba en ese momento era palpable, como si todo el barrio se hubiera unido en una sola voz. Sofía bajó del escenario, sintiendo que el peso que había cargado durante semanas había sido liberado, aunque solo en parte. Sabía que la lucha por justicia no terminaría allí, pero al menos, por ahora, había dado el primer paso. Mientras caminaba hacia su padre, entre la multitud que la felicitaba y la abrazaba, sintió un torrente de emociones. Por primera vez en semanas sentía algo parecido a la paz. La gente la rodeaba, dándole las gracias por su valentía, por haber dicho lo que muchos temían decir, pero en medio de esa marea de apoyo, Sofía no pudo evitar notar que las patrullas policiales no se habían alejado del lugar. Los oficiales observaban desde la distancia, sus ojos fijos en ella y en los demás líderes comunitarios. La amenaza de represalias seguía siendo real, y el miedo volvió a asomar su cabeza, aunque esta vez no sería suficiente para detenerla. Entre las personas que se acercaban a Sofía estaba el reverendo Ortega, un líder religioso y activista comunitario que había estado organizando las protestas desde el principio. «Has sido muy valiente hoy», le dijo con una sonrisa cálida. «Pero esto no acaba aquí, Sofía. Lo que has hecho hoy es solo el comienzo de una larga lucha. Debemos seguir adelante juntos». Sofía asintió, sabiendo que él tenía razón. Aunque se sentía aliviada por haber hablado, también entendía que ese era solo el primer paso en un camino largo y difícil. La noche cayó sobre el barrio, y mientras la protesta se dispersaba pacíficamente, Sofía y su padre volvieron a casa. El ambiente en el hogar era diferente, una mezcla de alivio y tensión. Clara, que había estado preocupada todo el día, los recibió con un abrazo, pero su expresión seguía reflejando el miedo que sentía por su hija. «Estoy orgullosa de ti», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Pero sigo temiendo por lo que pueda pasar». Sofía entendía ese miedo, pero también sabía que ya no podía volver atrás. Había dado el primer paso, y aunque la incertidumbre la esperaba, no se arrepentía de haberlo hecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, Sofía no pudo evitar revisar las redes sociales. Los videos de su discurso ya circulaban por internet, y el apoyo que recibía era abrumador. Cientos de personas comentaban, alabando su valentía, compartiendo sus propias historias de injusticia. Sin embargo, entre los comentarios de apoyo también había amenazas, advertencias de quienes no querían que la verdad saliera a la luz. «Te arrepentirás de haber hablado», decía uno de los mensajes. El miedo intentó infiltrarse nuevamente en su corazón, pero esta vez Sofía lo apartó. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola en esta lucha. Mientras las horas avanzaban y el barrio volvía a su calma habitual, Sofía entendió que lo que había hecho hoy no era solo por Javier, sino por todos los que habían sido silenciados antes que él. Y aunque las amenazas eran reales, también lo era la fuerza de su comunidad, que ahora se sentía más unida que nunca. A medida que el sueño finalmente la vencía, Sofía se prometió a sí misma que, sin importar lo que sucediera a partir de ahora, no dejaría que la silenciaran otra vez. Su voz, la de Javier, y la de todos los que habían sido injustamente callados, seguirían resonando contra el viento y contra el miedo. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el sonido de su teléfono vibrando. Había recibido un sinfín de notificaciones desde la noche anterior, mensajes de apoyo, de agradecimiento y algunos que intentaban intimidarla.
Entre los mensajes uno capturó su atención de inmediato. Era un mensaje de texto de un número desconocido que solo decía: «Tenemos algo que debes ver. No confíes en todos». La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Quién le estaba enviando ese mensaje y por qué? Sofía sintió una inquietud que no podía sacudirse, pero no quería alarmar a sus padres. Sabía que ambos ya estaban tensos por las repercusiones de su testimonio, especialmente Clara, que había pasado la noche inquieta. Decidió no mencionarlo aún, pero el mensaje seguía rondando su mente mientras intentaba concentrarse en las tareas diarias. Sabía que había dado un paso enorme al hablar en la protesta, pero también sabía que su testimonio no sería bien recibido por todos. Esa tarde, mientras caminaba por su barrio hacia el centro comunitario, recibió una llamada. La voz al otro lado de la línea le era familiar, pero no podía ubicarla de inmediato. «Sofía, soy Enrique, el amigo de Javier», dijo la voz. Enrique era alguien que conocía desde hacía años, pero con quien no había tenido mucho contacto últimamente. «Necesito hablar contigo. Es sobre Javier y sobre lo que realmente sucedió esa noche». La sorpresa dejó a Sofía sin palabras por un momento. «¿Qué sabes?», preguntó, su corazón acelerándose. «No puedo decirte por teléfono. Ven a verme». Esa noche, Sofía se reunió con Enrique en un parque cerca de su casa. Él tenía una expresión grave y la miraba como si lo que estaba a punto de decir fuera algo que cambiaría todo. «He estado investigando», comenzó, su voz baja pero llena de urgencia. «Javier no estaba involucrado en nada ilegal. Lo sabes, pero hay más. Hay pruebas de que la policía está ocultando información, manipulando las pruebas para justificar el disparo». Sofía sintió un nudo formarse en su estómago. Lo que Enrique estaba diciendo confirmaba sus peores sospechas, pero la intensidad de sus palabras también la llenó de un profundo temor. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Sofía, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Enrique sacó su teléfono y le mostró una serie de documentos y correos electrónicos filtrados que implicaban a la policía local en la alteración de pruebas. Los informes iniciales de la escena del crimen mostraban que Javier no llevaba un arma, pero esos mismos informes habían sido editados antes de ser presentados oficialmente. «Esto es lo que intentan ocultar», dijo Enrique. «Quieren que todos crean que Javier era una amenaza para justificar su asesinato. Pero tenemos la verdad aquí». El impacto de esa revelación dejó a Sofía sin aliento. Sentía que todo su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que había pasado en las últimas semanas ahora cobraba un nuevo sentido, más oscuro y aterrador. La policía no solo había matado a Javier, ahora sabían que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para encubrirlo. Sofía miró a Enrique, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. «¿Por qué no has mostrado esto antes?», le preguntó. «Porque no es tan sencillo. Si esto sale a la luz, nuestras vidas estarán en peligro», respondió él con un tono de desesperación. Esa noche, de vuelta en casa, Sofía no podía dejar de pensar en lo que Enrique le había mostrado. Sabía que tenía que hacer algo, pero las implicaciones de revelar esa información eran aterradoras. Mientras miraba los documentos una y otra vez, su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de un compañero de clase que ella consideraba un amigo cercano, alguien en quien había confiado. «Ten cuidado con lo que estás haciendo, Sofía», decía el mensaje. «No todos en la escuela están de tu lado». Era un recordatorio de que, incluso entre los que decían apoyarla, había quienes querían verla caer. Sofía comenzó a sospechar que alguien había filtrado su testimonio, distorsionando sus palabras y presentándola como una agitadora. En la escuela, las miradas hacia ella se volvieron más intensas, más hostiles. Algunas personas que antes eran amigas ya no la saludaban, y comenzó a escuchar rumores de que alguien había manipulado sus declaraciones en las redes sociales, tergiversando lo que había dicho en la protesta. Se sentía traicionada, pero no podía identificar quién estaba detrás de todo.
La desconfianza crecía en su interior como una sombra. Durante los días siguientes, Sofía trató de hablar con algunos de sus compañeros de clase, pero la mayoría evitaba el tema. Sentía que estaba perdiendo el control sobre la narrativa y la presión aumentaba. Sabía que la policía también estaba al tanto de las pruebas que Enrique había encontrado. Las patrullas en su barrio parecían más constantes, y los oficiales la miraban con una intensidad que nunca había sentido antes. El mensaje era claro: estaban vigilándola. Finalmente, Sofía decidió que no podía quedarse callada. Sabía que tenía que exponer las pruebas que Enrique le había mostrado, pero también sabía que necesitaría apoyo. Se reunió con su padre y algunos líderes comunitarios para planear la forma de divulgar la información sin poner en riesgo a su familia. Luis la escuchó en silencio, su expresión grave. Sabía que este paso los pondría en el centro de un conflicto aún mayor, pero también entendía que no podían retroceder ahora. Esa noche, mientras revisaba los documentos una vez más, su madre entró en la habitación. «No tienes que hacer esto, Sofía», dijo Clara, su voz cargada de preocupación. «Podemos vivir con esto, podemos seguir adelante sin ponerte en peligro». Pero Sofía la miró, sabiendo que esa no era una opción. «No, mamá, no podemos seguir adelante si dejamos que sigan mintiendo. Javier merece la verdad y nosotros también». Su madre asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que no podía detener a su hija, pero el miedo por lo que estaba por venir era innegable. Sofía se preparó para lo que sabía que sería el enfrentamiento más grande de su vida. Las traiciones y amenazas que había recibido solo fortalecieron su determinación. Con las pruebas en sus manos y el apoyo de su comunidad detrás de ella, estaba lista para exponer la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo. El día había comenzado con una inquietud palpable en el aire. Cada rincón del barrio parecía sumido en un silencio nervioso, mientras los miembros de la comunidad se preparaban para la protesta. Para Sofía, cada minuto que pasaba se sentía más pesado que el anterior. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo, pero también sabía que el peligro era real. De pie frente al espejo, ajustó su chaqueta, observando su reflejo con ojos decididos, pero llenos de nerviosismo. Afuera, las primeras personas comenzaban a reunirse, pero esta vez había una sensación distinta, una tensión casi eléctrica en el aire. No era una simple marcha. Esta vez, la verdad estaría en juego. Enrique llegó temprano, con una mochila colgada del hombro. En su interior llevaba los documentos que había conseguido, aquellos que exponían la corrupción de la policía y el encubrimiento de la muerte de Javier. Cuando se encontraron en el centro comunitario, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. «Hoy es el día», le dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Esto puede cambiar todo, pero tenemos que ser cuidadosos. No pueden provocarnos». Sofía asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que el silencio era su mayor arma, pero el miedo a lo que podría desatarse si todo salía mal la mantenía alerta. El parque central se llenaba lentamente de personas, algunas con carteles en silencio, otras simplemente de pie, con los ojos fijos en el pequeño podio improvisado que habían montado. Las familias se mantenían unidas, los rostros serios y preocupados, pero decididos. Era una comunidad que había sido pisoteada demasiadas veces, y ahora estaba al borde de una revelación que podría hacer caer todo el sistema que los oprimía. Luis caminaba entre los grupos, asegurándose de que todos comprendieran la importancia del silencio. «Hoy no respondemos con violencia, hoy respondemos con la verdad», repetía a cada persona que lo escuchaba. Sofía observaba desde el costado del podio, con los documentos ya listos para ser expuestos. Sentía que el mundo se había detenido a su alrededor. Miraba las patrullas estacionadas a lo lejos, los oficiales observando cada movimiento. No podía quitarse la sensación de que estaban esperando una excusa para intervenir. El aire estaba cargado de una tensión sofocante,
como si en cualquier momento todo fuera a estallar. Enrique subió al podio primero con los papeles en la mano. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el suave murmullo del viento. La multitud observaba expectante cada respiración contenida. «Hoy estamos aquí no solo para recordar a Javier», comenzó Enrique, su voz fuerte pero controlada. «Estamos aquí para exponer la verdad. Estos documentos que sostengo en mis manos demuestran que la policía ha mentido sobre lo que ocurrió la noche en que Javier fue asesinado. Han alterado los informes, han fabricado pruebas, todo para proteger a los culpables». El silencio de la multitud se volvió aún más profundo, si eso era posible. Los ojos de todos estaban fijos en los documentos que Enrique levantaba con las manos temblorosas. Era la primera vez que alguien se atrevía a enfrentarse al sistema de una manera tan directa. Sofía sintió su corazón latir con fuerza. Cada palabra de Enrique resonaba en su mente. Cada declaración sobre la injusticia la llenaba de una mezcla de rabia y miedo. Sabía que lo que estaban haciendo era extremadamente peligroso. Sabía que no habría vuelta atrás después de ese momento. Mientras observaba a Enrique, vio cómo una patrulla se acercaba lentamente desde el borde del parque. Los oficiales salieron del vehículo con las manos sobre sus armas. El miedo se apoderó de Sofía, pero no podía permitir que la paralizara. En medio de ese tenso silencio, un hombre al fondo de la multitud empezó a moverse, alzando un cartel y gritando contra los oficiales. «Justicia para Javier, no más mentiras». El grito resonó como una explosión en el aire, rompiendo el pacto de silencio que todos habían mantenido hasta ese momento. La multitud comenzó a moverse inquieta, y Sofía sintió cómo el control de la situación se desmoronaba rápidamente. Miró a su padre que intentaba calmar a los manifestantes. «¡No caigan en la provocación!», gritó Luis, su voz ahogada por el creciente murmullo de la multitud. Pero el daño ya estaba hecho. Las patrullas avanzaron rápidamente y los oficiales comenzaron a rodear la zona. Sofía vio cómo uno de ellos se dirigía directamente hacia Enrique, que todavía sostenía los documentos en alto. «¡Deténganse! Esto es una protesta pacífica», gritó Sofía corriendo hacia su amigo. Pero el oficial no escuchó. Con un rápido movimiento, empujó a Enrique, haciendo que los papeles volaran por el aire, esparciéndose por el suelo. La multitud estalló en gritos, algunos tratando de recoger los documentos, otros retrocediendo ante la creciente presencia policial. El caos se desató. Los oficiales comenzaron a avanzar, empujando a los manifestantes, y la calma que tanto habían intentado mantener se desvaneció en un instante. Sofía corrió hacia los papeles esparcidos por el suelo, tratando de recogerlos antes de que fueran destruidos o confiscados. Enrique, aún aturdido por el empujón, se levantó rápidamente para ayudarla. Los gritos llenaban el aire, y el sonido de los oficiales moviéndose con fuerza entre la multitud solo añadía al pánico que comenzaba a apoderarse de todos. Luis intentaba mantener el orden, su voz resonando por encima del caos. «No respondan con violencia», gritaba una y otra vez, pero su voz se perdía en el tumulto. Mientras tanto, Sofía lograba recuperar algunos de los documentos, pero sabía que ya era tarde. Las patrullas seguían avanzando y el enfrentamiento era inevitable. Miró a Enrique, que todavía sostenía parte de la verdad en sus manos. Sabía que aunque el caos los hubiera superado, no podían dejar que todo lo que habían hecho se perdiera. Sofía, con los documentos en la mano, se volvió hacia la multitud. «¡Tenemos la verdad! ¡No pueden silenciarnos!». Su grito resonó, y por un momento la multitud pareció calmarse. Las miradas se volvieron hacia ella, y por un breve instante, la esperanza de que aún podían controlar la situación brilló. Pero los oficiales no se detenían, y el choque entre la comunidad y la fuerza policial era inminente. Sofía sintió una mano en su hombro. Era Luis, que la miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. «Hiciste lo que tenías que hacer», le dijo, con una voz suave pero firme. «Ahora tenemos que resistir.
Mientras las luces de las patrullas parpadeaban y el sonido de las sirenas llenaba el aire, Sofía comprendió que la batalla por la verdad apenas había comenzado. El silencio que tanto habían intentado mantener había sido roto, pero las voces de todos los que estaban allí no serían calladas. La verdad ya estaba en manos de muchos, y aunque el caos los rodeaba, sabían que habían dado el primer paso en una lucha que cambiaría todo. El caos de la protesta quedó atrás, pero las secuelas se sentían en todo el barrio. Las sirenas y las luces de las patrullas aún resonaban en la mente de Sofía mientras caminaba por las calles desiertas al día siguiente. La protesta, que había comenzado como un acto pacífico de resistencia, había terminado en una confrontación con la policía, pero lo más importante era que las pruebas habían sido expuestas. La verdad sobre lo que le habían hecho a Javier ya no estaba oculta. A pesar de que los documentos habían volado por los aires en el momento del caos, varias personas en la multitud los habían fotografiado y grabado todo el incidente con sus teléfonos. Las imágenes y los videos de la protesta inundaron las redes sociales rápidamente. En cuestión de horas, la verdad se había diseminado más allá de los límites del barrio. Los medios locales y nacionales empezaron a cubrir la historia, y las pruebas de la corrupción policial ya no podían ser ignoradas. Sofía observaba desde la ventana de su sala cómo los vecinos se congregaban en pequeños grupos para hablar sobre lo que había ocurrido. La tensión en el ambiente era innegable, pero también lo era la sensación de haber logrado algo importante. Aunque las autoridades intentaban controlar la narrativa, la verdad ya había escapado de sus manos. Esa mañana el teléfono de Sofía no dejaba de sonar. Periodistas, activistas e incluso personas que ella no conocía le enviaban mensajes de apoyo. Todos querían hablar con la chica que había tenido el valor de enfrentarse al sistema. Sofía, sin embargo, sentía que el cansancio se apoderaba de ella. Sabía que lo que había hecho había sido necesario, pero también sabía que las repercusiones estaban lejos de terminar. Sabía que la policía no se quedaría de brazos cruzados mientras su imagen se desmoronaba ante el público. Luis, por su parte, seguía preocupado por la seguridad de su familia, pero también estaba orgulloso de lo que habían logrado. «Sofía, lo que hiciste ayer. Cambiaste las cosas», le dijo, mientras se sentaban a desayunar. «Pero tenemos que estar preparados. Esto no se ha terminado. Habrá represalias y necesitamos estar listos para lo que venga». Las palabras de su padre le recordaban que, aunque habían dado un gran paso, la lucha estaba lejos de haber terminado. La verdad había salido a la luz, pero el sistema que habían desafiado no caería sin dar pelea. A lo largo del día, las noticias comenzaron a cubrir con más intensidad el caso de Javier. Varias cadenas de televisión discutían abiertamente la manipulación de pruebas por parte de la policía. Lo que había comenzado como un rumor en el barrio ahora era un escándalo que se extendía por toda la ciudad. Las autoridades locales intentaron minimizar el impacto, pero la presión pública crecía. La comunidad latina no estaba sola. Otros grupos activistas se unieron exigiendo justicia no solo para Javier, sino para todas las víctimas de brutalidad policial. Esa noche, mientras Sofía intentaba relajarse después de un día agotador, recibió una llamada inesperada. Era un periodista de un importante canal de televisión que quería entrevistarla en vivo. «Queremos que cuentes tu historia, Sofía», le dijo el periodista. «El mundo necesita escuchar lo que viste y cómo fuiste testigo de lo que le hicieron a tu amigo». Por un momento Sofía se sintió abrumada. No había buscado este tipo de atención. Todo lo que había querido era justicia para Javier, pero ahora su voz era más fuerte de lo que había imaginado. Después de pensarlo por un momento, decidió aceptar la entrevista. Sabía que, si bien hablar con la prensa era riesgoso, también era una oportunidad para mantener el foco en la verdad. No podía permitir que las autoridades silenciaran lo que habían logrado exponer. La entrevista se programó para el día siguiente, y mientras se preparaba mentalmente para ello, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación.
Sabía que el mundo la estaba observando, pero esta vez estaba lista para enfrentarlo. El día de la entrevista, Sofía llegó al estudio acompañada de su padre. Las cámaras, los focos, todo el ambiente la intimidaba, pero Luis estuvo a su lado, recordándole que su historia importaba, que su voz tenía el poder de hacer la diferencia. Cuando las cámaras se encendieron y el periodista comenzó a hacerle preguntas, Sofía se sintió nerviosa al principio, pero luego, como había hecho en la protesta, dejó que su corazón hablara. Contó la historia de Javier, de cómo lo habían asesinado, de cómo la policía había intentado encubrir la verdad y de la lucha de su comunidad por justicia. Javier no era solo mi amigo, dijo Sofía durante la entrevista, su voz firme. Era parte de nuestra comunidad, parte de una historia que se repite una y otra vez. No podemos permitir que esto siga sucediendo. No podemos quedarnos en silencio mientras nos siguen quitando a nuestros seres queridos. Las palabras de Sofía resonaron en todo el país. La entrevista se compartió ampliamente en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar. El apoyo que recibió fue abrumador. Personas de todo el país comenzaron a enviar mensajes de solidaridad y a exigir una investigación a fondo del caso de Javier. Sin embargo, Sofía también sabía que esto no era el final. Aunque la verdad estaba saliendo a la luz, las represalias seguían acechando. En los días que siguieron a la entrevista, notó que la vigilancia policial en su barrio había aumentado. Las amenazas veladas continuaban llegando, tanto en persona como en las redes sociales. La policía intentaba intimidar a quienes apoyaban a Sofía, pero ella ya no se dejaba amedrentar. Sabía que había algo más grande en juego, algo que no podía permitirse ignorar. Con el tiempo, la presión pública obligó a las autoridades a abrir una nueva investigación sobre el asesinato de Javier. Los documentos que Enrique y Sofía habían expuesto llevaron a una revisión completa del caso, y varios oficiales involucrados fueron suspendidos mientras se realizaba la investigación. La justicia aún estaba lejos, pero al menos ahora había esperanza. La lucha que habían comenzado no había sido en vano. Esa noche, mientras Sofía se sentaba en el techo de su casa, mirando las luces de la ciudad en la distancia, sintió una paz que no había sentido en semanas. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba sola. Su comunidad, su familia, todos estaban con ella. Y aunque la justicia para Javier aún no había llegado por completo, había algo claro. El silencio ya no era una opción. Las voces de los oprimidos, las voces como la suya, seguirían resonando, más fuertes que nunca. Sofía había aprendido que la lucha por la verdad y la justicia era interminable, pero también había descubierto el poder de una sola voz. Y ahora, con todo el mundo escuchando, no tenía intención de callarse. Te agradecería mucho si pudieras compartir tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si también me regalas un like y te suscribes al canal. Te invito a ver la próxima historia de nuestra lista de reproducción. Es realmente impresionante. Muchas gracias.